Y bien, pues como sabemos, ayer la Unión Europea, los ministros de Economía, en fin, los presidentes, han llegado, los jefes de Estado, a unos acuerdos importantes para tratar de salvar a Europa de una recesión y controlar la situación griega. Es un acuerdo por el cual los bancos asumen una quita, es decir, se reduce la deuda griega en 50%. Hay 106.000 millones de euros para la recapitalización de los bancos, porque los bancos van a sufrir con esto, y se reforzaría el Fondo de Rescate Europeo hasta 1.000.000 de euros. En la actualidad creo que no llega a los 500.000 millones. Bueno, y como consecuencia, pues las bolsas han subido. La de Londres ha subido casi 3%, la de París 6,28%, parece que los franceses están muy preocupados. Milán, la de 5,4%, la de Frankfurt 5,3%, son subidas apreciables. Y la bolsa de valores, bueno, el Wall Street, el Dow Jones 2,8%, que es casi 3%, el Nasdaq 3,3%, la bolsa de valores de Lima 3,46%, que está muy bien para los problemas que hemos tenido también. Bueno, aparentemente en los mercados están reaccionando positivamente ante estos acuerdos. Pero estamos con Liliana Rojas Suárez, que es investigadora principal del Center for Global Development, para que nos dé su punto de vista acerca de, nos explique los acuerdos y en fin, si es que estos van a servir o no van a servir para lograr su objetivo. Liliana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Jaime, ¿qué tal? Bueno, esto va a funcionar. ¿Cuál es la lógica de estos acuerdos, de estas soluciones, y si van a ser efectivas o no? Ya, mira, la verdad, el punto resumen de todo esto es que yo creo que no. Ah, no van a funcionar. Sí. Uy, no, sí, no comencé muy bien con el resultado, pero no, está déjame bien, tienes que decir la verdad. Sí, exacto. Mira, esto es un parche más. El problema viene desarrollándose y creo que contigo lo hemos comenzado a discutir ya hace casi un año atrás. Sí. Y ha ido creciendo, ¿no? Y entonces la quita que hablaste, 50%, primero era 21% en julio y ahora estamos en 50%. Y a los bancos hay que recapitalizarlos y el fondo tiene que crecer. Sí, todo eso está bien, pero no es suficiente. Pero se decía que eso era lo que había que hacer y que eso era lo políticamente complicado y difícil de decidir. No, lo complicado es lo que no se está haciendo. Las reformas estructurales. No, que el Banco Central Europeo actúe como prestamista de última instancia. O sea, que Alemania reconozca que la única forma de salir de este problema es que el Banco Central Europeo emita dinero que va a debilitar el euro y que posiblemente va a generar presiones inflacionarias en Alemania. El problema que tiene en este momento Europa es el siguiente, ¿ok? Hay unas diferenciales de competitividad enormes entre los diferentes países. El hecho de solucionar el problema de Grecia ya es tarde. Hace tiempo era Grecia solamente, pero el contagio ya se dio a una serie de países, ¿no? Incluyendo Portugal. Irlanda más bien es un caso que lo viene manejando muy bien, solito. ¿Okay? ¿Sí? Qué bien. Sí, Irlanda medio que se ha separado. Pero Italia, España están totalmente sujetos a contagio en este momento. El valor de su deuda ha disminuido tremendamente y en el momento que se podía cortar o separar a Grecia y decir, bueno, aquí este es un cáncer, cortamos este tumor y de repente ya no se expande, ese momento ya pasó hace tiempo. Yeah. Entonces, como siempre en este tipo de problemas, las autoridades reaccionan muy tarde. Entonces, las soluciones vienen llegando tarde y tarde. Lo que está sucediendo en este momento es que todos los países de Europa, incluyendo y especialmente Francia, tienen mucha deuda entre ellos, entre sí. Y imagínate cómo vas a solucionar un problema de deuda emitiendo más deuda. Y eso es lo que es el fondo de rescate. El fondo de rescate supuestamente se ha autorizado que sea de 440 billones, ¿ya? De esos 440 billones, 250 ya están utilizados, solo hay 200. Ok, y luego se dice, ok, vamos a sumarlos a que sean 1 trillón. ¿Cómo? Porque vamos a usar esos fondos para que sean una garantía para que se puedan emitir más bonos que tienen la garantía de esos recursos. Pero es lo que te digo, ¿te puedes garantizar a ti mismo? ¿Estás tú en problema y utilizas tu propia garantía? No. Entonces no es creíble por los mercados, es creíble en el corto plazo. Porque lo que estás diciendo es, ok, hay un poco más de recursos para las siguientes emisiones y todavía no va a haber un default masivo.
Pero Italia comienza a emitir, mañana sale a los mercados, y luego vuelve a salir durante los siguientes 3 meses. Entonces, lo que está sucediendo en realidad es que los problemas que tienen que hacerse, las soluciones que necesitan hacerse, no se están tomando. Y en realidad solamente hay 2 alternativas de lo que puede pasar. La primera alternativa es una deflación, una contracción muy grande en la zona euro, en el cual se hacen todos los ajustes que se están pidiendo y la zona euro acepta, Alemania acepta que va a haber una contracción muy grande en la economía y en el crecimiento. La otra alternativa es se separa. Se separa. La zona euro se separa. Ya. ¿Por qué? Porque Alemania dice, no, lo siento, hasta aquí llego. No. La verdad del asunto es que el único que tiene solvencia completa y garantizada en este momento en la zona euro es Alemania, porque hasta Francia en este momento tiene miedo que le corten su posición AAA. Claro. Entonces, es el único, es como que te digo, ok, estoy en un club y yo soy el que te estoy prestando la credibilidad, pero ¿hasta qué punto voy a llegar de que los ciudadanos de mi país estén de acuerdo en que yo siga dándote los recursos? Pero ¿por qué lo del Banco Central Europeo, decías tú, es la Sí, solución? Claro, porque es el único que puede emitir euros. No. Ninguno de los otros países, ningún país individual puede emitir euros. ¿Ya? Y entonces lo que ha estado haciendo el Banco Central Europeo ha estado comprando algunos de los bonos de los países que han estado emitiendo deudas, pero poquito aquí y poquito allá. El Banco Central Europeo es el equivalente, piensa en el FED, en la Reserva Federal en Estados Unidos. Cuando hubo el gran problema en Estados Unidos, ¿quién salió a hacer las tremendas inyecciones de liquidez y quién salió a poner, quién salió? El Tesoro junto con la Reserva Federal. Claro. Ahora el equivalente a la Reserva Federal está diciendo, pero yo un poquito nomás. No funciona. Se necesitan muchos euros, pero ¿por qué el Banco Central Europeo está diciendo que no? Porque Alemania es el que al final tendría que aceptar inflación. Y si hay algo que Alemania no acepta, es inflación. Porque inevitablemente esto se traduciría en inflación. Exactamente, como te digo. Pero eso no ocurrió en Estados Unidos. No ocurrió en Estados Unidos, porque, claro, y además no automáticamente tampoco, ¿no? O sea, no es que vaya a ser una inflación inmediatamente, pero es el gran temor que tiene Alemania. Claro. Alemania piensa, porque se han hecho un montón de cálculos, y uno de los cálculos es que tendría que ser una emisión bastante masiva de euros. Ahora, como te digo, es un club. En el club solamente tienes un miembro que es fuerte, ¿ok? Sí. Entonces todos los demás miembros dependen de la credibilidad de este miembro. Este miembro ¿hasta cuándo va a seguir diciendo, bueno, se inventan un montón de cosas, vamos a cortar la deuda de Grecia en 50%, vamos a recapitalizar los bancos, pero a ver, ¿quién va a recapitalizar los bancos? Porque que yo entiendo, cuando emites capital tienes que emitir acciones. ¿Y quién va a comprar las acciones? Nadie, muy pocos. ¿Sabes quién? Pero hay 100 millones de euros para eso. ¿De dónde salen esos 100 millones? De este fondo, que solamente tiene, claro, al final la idea, lo ideal, lo que quisieran las autoridades europeas es que es el sector privado de Estados Unidos, de China, del resto del mundo que comprara las acciones. Ya. No los van a comprar. Quienes van a poner el dinero al fin y al cabo va a ser este fondo. Ya. Pero entonces mira, teníamos 450. Ahora ya se usaron, solamente quedan 200, 100 van a ir para los bancos, que te quedan 100 para solucionar el problema de la deuda, de una deuda que llega al $1 trillón. No cuadran. Pero la China también no ha anunciado que va a comprar bonos, en fin, que va a comprar una serie de cosas. La China ha dicho que está dispuesto a ayudar, que está dispuesto a participar, nunca se ha manifestado con un solo número. China lo que quiere es negociar. China quiere negociar, tener más derechos de voto en el Fondo Monetario Internacional. Claro. Quiere poder entrar más en la negociación, pero no ha puesto ni un yuan, renminbi o dólar en la mesa. Que la declaren en economía y mercado, creo. ¿No? O sea que básicamente, porque es que la moneda china no se negocia internacionalmente. Entonces, si te declaran economía de mercado, es como decir, te estoy dando reconocimiento al valor de tu moneda. ¿No? Pero eso está muy lejos de pasar. Pero entonces, la situación es negra. Es decir, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Qué crees que va a pasar? Yo creo que lo que va a pasar es lo siguiente. Los mercados en los siguientes días van a estar entusiasmados, ¿no? O sea, siempre pasa.
una noticia y los mercados se entusiasman. Los mercados son absolutamente tontos, ¿no? No, no son tontos, no son tontos. Lo que sucede es que hay movimientos de flujos de capital que validan, al contrario, toman posiciones que hacen que la bolsa o los mercados suban por un corto tiempo y luego bajen muy rápido porque cuando uno compra otro vende. Entonces hay algunos que son muy vivos, ¿no? Ya, Que son los ya. que están en este momento tomando posiciones cortas. Ok, pero lo que va a suceder es que va a llegar la declaración del G20, que es el próximo fin de semana. Y el G20 va a declarar nuevamente que tiene toda la intención de solucionar este problema y qué sé yo. Ese va a ser el siguiente paso. La bolsa van a seguir animadas hasta ahí. Ok. Pero luego va a seguir el tercer paso y van a comenzar a que los bancos van a comenzar a salir declaraciones como que, bueno, en realidad el 50% no va a ser 50%, porque los bancos todavía se han comprometido en palabra, pero nada está firmado. Se van a comenzar a salir noticitas chicas que van a ir cambiando la dinámica del asunto. Otra vez, como en inglés, bueno, en castellano se puede traducir también una afirmación que dice: el emperador no tiene ropa. O sea, básicamente es una oferta de un problema muy grande con muy pocos fondos. La única, hay dos Bueno, soluciones. pero regreso al tema de la China, que le den pues a la China lo que está pidiendo. Totalmente, pero ¿quién se lo da? Para eso, por eso te digo, hay dos soluciones. Uno es el Banco Central Europeo. Ya. ¿Ya? Y para eso necesita la bendición de los alemanes y yo no la veo. No lo ves. Ya. Ya. Y la otra es la Comunidad Internacional. Ajá. Y la Comunidad Internacional tiene que poner fondos juntos que impliquen la disponibilidad no solamente de euros, sino de dólares. Porque te cuento que mucha de la liquidez que están necesitando en este momento los bancos europeos es liquidez en dólares. Ajá. Claro, entonces tú necesitas no solamente a la China, necesitas también a Estados Unidos. Ya. Y aquí viene el tremendo problema del mundo, y es que Estados Unidos en este momento tiene un bloqueo completo en la parte política que de ninguna manera se va a aprobar en el Congreso, que se aumenten los fondos que se necesitan para el Claro. Fondo Monetario Internacional para ayudar más a Pero los ¿cuándo son las problema de elecciones Europa. en Estados Unidos? Bueno, el próximo año, ¿no? Próximo año. Claro. O sea que va a haber que esperar hasta el próximo año. No, claro, pero eso es muy tarde. Muy tarde. Muy Bueno, tarde. tenemos que ir a una pausa y regresamos. Claro, la red donde todo es posible. Abre tu cuenta ganadora y entra al sorteo de un pack con el mejor cacao de oro verde y una batidora KitchenAid. Porque si importa para ti, importa para nosotros. Rimac Seguros. Si tú quieres ser más grande, si quieres llegar más alto, si tú no quieres quedarte, dime qué vas a tomar. Tres vasos de leche y Gloria te ayudarán para crecer. Con 3 vasos de leche Gloria al día, obtienes el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer y ser más grande. Ahora que lo sabes, dime qué vas a hacer cuando seas grande. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Cuando quiere una cena romántica, él invita a sus amigos. Cuando quiero pasión, a ella le duele la cabeza. Pero hay una sola cosa en la que estamos de acuerdo. En nuestra Mitsubishi ASX. La compramos por el sistema de tracción y estabilidad. La que corrige tu manejo. Y el tuyo, cariño. Además, la suavidad del timón. Para viajar con los chicos. Y por la aventura. Nueva Mitsubishi ASX. Por fin un buen motivo para ponerse de acuerdo. Mitsubishi Motors. Aprovecha oferta ahorros, 30% de descuento en miles de productos de temporada. Además, 10% de descuento adicional exclusivo con tu CMR. Oportunidad única. Juego de comedor Moscú. Mesa más 6 sillas a solo 799 soles. Exclusivo con tu CMR. Solo en Saga Falabella. Petramás, empresa peruana líder en la gestión ambiental de los residuos sólidos. Inaugura en su planta de Huaycoloro el primer proyecto de la costa del Pacífico para la transformación de la basura en energía eléctrica. Comienza una nueva era. Miles de peruanos se beneficiarán con este proyecto que garantiza el cuidado ambiental y la seguridad energética del país. Porque en Petramás somos peruanos trabajando por un medio ambiente saludable. Seguimos conversando entonces con Liliana Rojas Suárez sobre esta situación tan preocupante, tal como ella la pinta. Bueno, hemos visto Europa, pero Estados Unidos sería una parte de la solución, pero Estados Unidos está complicado. Sin embargo, hoy día vi una buena noticia. Hoy o ayer, la economía norteamericana ha crecido 2.5
4% en el último trimestre, superando los pronósticos. Sí. Es decir, da la impresión de que nuevamente empieza de alguna manera a resurgir. ¿Esto qué significa? No significa más, se resume en una palabra, volatilidad. No, un trimestre no puede ser. No, está bien, pero también el trimestre pasado tuvimos una caída muy fuerte, entonces luego tienes que recuperarte otra vez y así está. Todavía no hay señales claras de que hay una recuperación sostenida en Estados Unidos. El consumo sigue plano. Como varias veces he comentado contigo, por más que crezca la inversión, las exportaciones y todo lo que quieras en Estados Unidos, mientras no crezca el consumo, Estados Unidos no se puede recuperar. El tema de las hipotecas no lo pueden resolver, Exacto, no lo pueden atacar. No, exactamente, ese es el centro del problema y no lo están tocando. Pero, porque es un bloqueo político, es un bloqueo entre los demócratas y los republicanos. Simplemente en este momento no se puede hablar. Mira, lo que tú necesitas en este momento es resolver. Ninguna crisis financiera se ha resuelto nunca sin que haya un verdadero reconocimiento de las pérdidas totales, ¿ok? Lo cual significa básicamente una transferencia de acreedores a deudores, ¿ok? Siempre. No le gusta a nadie, pero así termina. Ok, en este momento ese tema, el Fannie Mae y el Freddie, que son básicamente los que garantizan los préstamos hipotecarios en el mercado de Estados Unidos, necesitan ser reestructurados. Eso implica más dinero gubernamental. Necesitas que los bancos tengan acuerdos con el gobierno de forma de tal de que, por lo menos en Europa están hablando, ok, si tengo un deudor que no paga, ¿quién toma la pérdida completamente? ¿Yo banco o tu gobierno? Normalmente es algo en el medio, ¿ok? Necesitas eso. Pero esos fondos serían parte de incrementar el déficit fiscal. En un momento en que los republicanos están diciendo que el déficit es completamente insostenible. Lo que sucede en realidad en Estados Unidos es que el déficit a largo plazo es insostenible, pero Estados Unidos aguanta un incremento en el gasto en este momento. Bueno, pues, pero la Standard & Poor's degradó la condición de Estados Unidos por el problema del déficit. No me hagas por el déficit, no, o sea que los republicanos se quedaban cortos. No, ese tema es bien chistoso, y perdona que me esté riendo. Es que es chistoso porque fue creado, el problema fue un problema totalmente políticamente creado. Standard & Poor's no degradó a Estados Unidos por la cantidad de deuda, sino por si Estados Unidos pagaba o no pagaba. Porque como no se ponían de acuerdo, ya llegaban a moratoria, estaban cerquísimas, no pagaban. No puede ser, pues, no, por supuesto. Sin esperar a que se llegara o no un acuerdo. Por supuesto. No, pues es una irresponsabilidad total. Bueno, otro día hablamos sobre las calificadoras de riesgo. Pero la argumentación era el déficit. Totalmente, y es insostenible de largo plazo, y eso tiene que ser corregido. Pero que en este momento, mira, cada vez que hay una mala noticia, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay una corrida hacia el dólar completamente. O sea, el dólar, pero el dólar no solamente el dólar, sino la deuda americana, los bonos del Tesoro americano. Ok, entonces, efectivamente en el largo plazo hay un problema de sostenibilidad que tiene que ser corregido. Pero en este momento, Estados Unidos definitivamente hay una demanda muy grande por su propia deuda. Lo de Standard & Poor's fue absolutamente algo que pudo haber sido evitado, pero facilito. Bastaba con decir: yo voy a pagar esta deuda y ya está. Eso es todo. Standard & Poor's, cuando hace su declaración, dice: y por el bloqueo político en Estados Unidos de la incertidumbre sobre si paga o no sus obligaciones. Bueno, la China nos salvará. Pero no me refiero a caso de Europa, que ya lo hemos visto. La demanda china, es decir, la economía china, ¿va a seguir creciendo o no va a seguir creciendo? También se decía que podía haber problemas por ese lado. Claro, sobre todo si le va mal a Europa. Porque resulta que los socios comerciales más importantes de Europa son Estados Unidos, Asia, incluyendo China, y los exportadores de commodities, o sea, de bienes, ya sabes, como petróleo y todo lo que la China no produce. Entonces, en realidad, en este momento hay un interés mundial en evitar que Europa se quiebre. Y lo único que lo está impidiendo son acuerdos o problemas políticos. La solución económica es fácil. Es fácil. En realidad lo que tienes que hacer es simplemente poner una garantía creíble. El problema que yo tengo con el Fondo de Estabilización es que no es creíble. Pero si pones recursos de diferentes países del mundo, incluyendo China, pero especialmente el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, o sea, de los realmente grandes,
grandes y con poder de emitir su propia moneda internacionalmente, que China no tiene esa capacidad. China tiene reservas, pero no puede emitir una moneda que sea negociada internacionalmente. Si esos países dicen, miren, yo me pongo atrás, pongo el músculo atrás de que no se cae Europa, Europa no se cae. Pero eso no va a pasar por los bloqueos dentro de cada uno de los países, especialmente en Estados Unidos. Exacto. Y esto todavía... El próximo año vamos a seguir hablando sobre esto y seguramente estaremos hablando que ya de repente ya Grecia ya estamos no en 50 sino en 75% de quita, o de repente los bancos no aceptaron. Mira, déjame decirte cuál es el problema de los bancos ahorita. Cuando tú quieres recapitalizar un banco, el banco recapitalizar es muy costoso. Entonces, ¿saben lo que hacen? Tú quieres mejorar los ratios de capital. Ok, pero el ratio de capital es capital sobre activos. Yo puedo mejorar esos ratios de dos formas. Levanto capital o bajo la cantidad de activos. ¿Cómo bajo la cantidad de activos? Dejo de prestar. Claro. Y entonces, en este momento, mi percepción es que cuando los bancos vean, uno, que no van a poder sacar capital muy fácilmente de los mercados internacionales. Dos, que no quieren aceptar dinero gubernamental, porque eso implica una nacionalización tipo la que hubo en Estados Unidos. Su elección primera va a ser contraer el crédito. Y entonces la recesión se agudiza. Pero si se agudiza la recesión, entonces los ajustes... Ahora, en Estados Unidos el gobierno... forzó a los bancos. Forzó a los bancos, dio 700 mil millones de dólares para los bancos. Los forzó. Pero los bancos han terminado devolviendo toda esa plata. Exacto, todo. De modo tal que el riesgo de nacionalización, la famosa nacionalización de la que se habló, ya se desnacionalizó. Totalmente. Entonces, y además es lo correcto. ¿Lo mismo no para puede hacer. pasar en Europa? Sí, claro que sí. Solamente que Europa no es un país. Son muchos países con muchos... No es que puedas tener tú... No puedes obligarlos porque cada uno tiene su propia nacionalidad, sus propias reglas, su propia forma de funcionamiento. Lo único que tienen en común, bueno, hay tratados y todo, pero lo que tienen en común es el Banco Central Europeo. Claro. Pero no es que el gobierno, el gobierno portugués no puede obligar, este fondo no puede obligar a los bancos, puede negociar con los bancos. Claro. Por eso es que lo veo, no es lo mismo hablar de Estados Unidos que de hablar de Europa, porque Estados Unidos es un país único en el cual el Tesoro y el Banco y la Reserva Federal se pueden poner de acuerdo para algo, a diferencia de Europa, en que tienes por un lado el Banco Central Europeo y por otro lado tienes un montón de países que ahora no puede ir una de delegación de Sarkozy y Merkel, no pueden ir a Estados Unidos a tratar de poner de acuerdo a los republicanos y demócratas, una especie de algo así como el Papa que viene a... yo no sé, ya hay que pensar en otro tipo Buena de solución. suerte, pero si vivieras en Estados Unidos sabrías que vienen los franceses a los americanos. Sí, pues. Se llevan pésimo. Se llevan pésimo. Sí. Bueno, los alemanes, pues, los ingleses. Bueno, ya no tenemos más tiempo, lamentablemente, pero por último, el Perú en medio de esto, una pena, ¿no? Porque... Bueno, el Perú luce bien en este momento, sin la menor duda. Pero si la crisis... Yo no hablo si va a haber una crisis en Europa. Estamos en una crisis en Europa. Esto es bien importante. Claro. No hablo si hay una crisis bancaria en Europa. Tenemos una crisis bancaria en Europa. Cuando tú hablas de recapitalizar es porque tienes crisis bancaria. Claro. Ok, entonces mi principal temor es que pase lo que ha pasado en las grandes crisis internacionales, como la última que tuvimos en Estados Unidos, que es un incremento a la aversión al riesgo. Cuando hay un incremento a la aversión al riesgo, lo primero que se cortan son las líneas de crédito al comercio. Eso es lo primero que pasa. Y entonces ahí podría vernos afectados significativamente, ¿no? Entonces, pero sin embargo... Bueno, pero tenemos 50 mil millones de dólares de reservas que se pueden usar para eso. Muchos candados. Tienen una buena situación fiscal, comienza muy bien. El Banco Central en este momento ha como que parado, está ahí en espera sobre qué va a ser la tasa de interés, con la tasa de interés, porque en cualquier momento la puede bajar. Mira, es un instrumento que no tienen en este momento los países industriales. Sí, pues. No pueden bajar la tasa de interés porque ya está plana. Ya está en cero. Exacto. Claro. Entonces, en cambio, Perú está en buena situación de esas, tiene un montón de reservas internacionales y lo mejor de todo, muy poca deuda de corto plazo. Sí, pues. ¿No? Entonces, desde mi punto de vista, sí sería afectado, pero yo creo que puede rebotar fácilmente si algo muy, muy malo pasa en el mundo. Muy bien. Liliana Rojas Suárez, brillante como siempre, muy entretenido, muy claro. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. Vamos a una pausa y regresamos.